¿Qué tal, chicos? Les saludo el profesor Marco Campos. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de problemas de segmentos, ángulos y triángulos correspondientes a la sesión número 5 en el curso que llevamos de geometría. Bueno, la diferencia es natural. Ahora vamos a poder observar, van a poder observarme directamente mientras que voy explicando. Espero que esto sea un plus para que puedan ustedes también entender mejor. He venido desarrollando ya las sesiones de manera auditiva, explicando de la misma manera, pero esta vez con mi rostro presente. Así que, chicos, a ponerle ánimo. Esta sesión es muy sencilla. Y bueno, como se trata de un tema más o menos como repaso de los que hemos visto anteriormente, vamos a ir directamente a resolver algunos ejercicios tipo problemas acerca de segmentos, ángulos y triángulos. Vamos a colocar el puntero láser y empezamos. La pregunta número 1 dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Si AC es la media aritmética de AB y AD, calcule BC entre CD. Recordemos que en clase presencial, en el colegio mismo, hicimos ese tema y vimos que cuando los segmentos vienen sin el palito encimita, significa que se trata de la medida del segmento. ¿Ok? Bien, yo les voy a explicar paso a paso y va a estar incluso escrito aquí para que ustedes no tengan ninguna dificultad. Por favor, sigan la ilación. Entonces, el primer paso en el problema será solución. Graficar la recta y los puntos A, B, C, D. Ahí está. Porque eso es lo que me están diciendo. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Ya lo hice. Ahora, como no me dicen ninguna medida, me dicen el dato que AC es la media aritmética de AB y AD. ¿Qué significa la media aritmética? Media entendemos por mitad. Y cuando dicen de AB y AD, significa que es la mitad de la suma de AB y AD. Muy bien, ese es el dato del problema. Ahora, el asunto es cómo encontrar una relación numérica para esos datos. Como no me dan ningún valor de ningún segmento, como les estaba diciendo, vamos a asumir algunas variables A, B, C para cada segmento, que fue así como practicamos en clases presenciales, antes de la suspensión de clases. Y colocaremos el segmento AB, le colocamos la letra A minúscula, al segmento BC le colocamos la letra B minúscula, al segmento CD la letra C minúscula. Siguiente paso. Ahora vamos a reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? En el dato que me han dado, es decir, aquí. Entonces reemplazamos. ¿Quién sería AC? AC sería todo esto, es decir, A más B. Por lo tanto, aquí va A más B. ¿Quién sería AB? AB hemos designado con la letra A minúscula para su medida. Por lo tanto, es esta primera letra A. Más. ¿Quién sería AD? AD sería todo el segmento completo, es decir, la suma de A más B más C, y todo dividido entre 2. ¿Qué hacemos a continuación? El número 2 lo pasamos a multiplicar, que me quedaría 2A más 2B es igual a más A, 2A más B más C. ¿Qué va a pasar con este 2A y este 2A del segundo miembro? Aplicamos la cancelación o la propiedad cancelativa y se eliminan. Y me quedaría, esta letra B pasaría a restar y me quedaría B igual a C. Esa es la conclusión a la que llegamos luego de pasar a multiplicar y restar y sumar. Por lo tanto, lo que me están pidiendo allá es BC entre CD, pero BC, recuerden que era la letra B minúscula, y CD es C, es decir, B entre C, pero como son iguales, la división resulta 1. Muy bien, entonces ya resolvimos la pregunta número 1. Pregunta número 2. Dice, si el complemento del suplemento de X es igual a 50 grados, calcule la mitad de X. Bien, una vez más, paso a paso. Solución. El dato es que el complemento del suplemento de X es 50 grados. Ahí está, ya tenemos el dato formalizado. Pero recordamos nosotros que el complemento es 90 grados menos X y el suplemento es 180 grados menos X. Eso lo vimos en el tema de ángulos. Entonces reemplazamos. La letra C significa 90 menos y la letra S 180 menos lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto sería 90 por esta letra C menos 180 por esta letra S menos X, porque acá está en el paréntesis la X. Y todo eso es igual a 50 grados. Bueno,
efectuamos el signo negativo al paréntesis, ya saben que le cambiaría de signo y me quedaría 90 menos 180 más x igual a 50 grados, de donde 90 menos 180 es menos 90 más x igual a 50. Este menos 90 pasaría al segundo miembro a sumar, quedándome que x vale 140 grados. Entonces, me piden a mí hallar la mitad de x. Por lo tanto, 140 entre 2, 70 grados. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 2. Bien, pasemos a las preguntas 3 y 4. En la pregunta 3, vamos a recordar el tema de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante. Dice, del gráfico, la recta L1 es paralela a la recta L2. Calcule el valor de x. Pues bien, hay una propiedad que podríamos aplicar de manera directa para resolver el problema, pero vamos a utilizar una propiedad que también vimos, un teorema que vimos dentro de la sesión, y no un teorema especializado. A ver, primer paso. Solución. Aplicamos el ángulo opuesto por el vértice X. ¿Dónde? Aquí. En la parte superior, ¿ven? Entonces, este ángulo, ¿cuánto va a valer? X también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y ustedes saben que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿Qué más? Aquí. Este ángulo que está al costado de X en la forma interior sería un ángulo suplementario. ¿Por qué suplementario? Porque forman por par lineal 180 grados, es decir, suman un ángulo llano. Por lo tanto, allí va 180 menos X. Y a continuación, ¿recuerdan ustedes un teorema en el que decíamos que la suma de los ángulos por la izquierda, ahí está, es igual a la suma de los ángulos, vamos a colocar acá deshacer, es igual a la suma de los ángulos por la derecha. ¿Y quiénes son los que vienen por la derecha? Son el X de arriba con el X de la parte inferior. Lo voy a volver a colocar, ahí está. Entonces tengo ángulo por la izquierda y ángulos por la derecha. Por lo tanto, aplicamos esa propiedad. Y tendríamos, por el teorema, que x más x es igual a 180 grados menos x. De donde 3x es igual a 180 pasando el x a sumar. Es decir, x vale 60 grados. Y con eso hemos resuelto la pregunta número 3. Pregunta número 4. Si las medidas angulares interiores en un triángulo rectángulo están en progresión aritmética, calcule el menor de ellos. Bueno, claramente nos están hablando acerca de un triángulo rectángulo. Entonces, si nos dicen un triángulo rectángulo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que graficar. Así es. Entonces, graficamos un triángulo rectángulo. Ahí está. Un triángulo rectángulo con sus dos angulitos agudos. Ahora, hay que analizar el texto. Dice, si las medidas angulares interiores en un triángulo rectángulo están en progresión aritmética, significa que van aumentando de razón en razón. Pero, ahora hay que tener en cuenta algo. ¿Ustedes creen que en el triángulo habrá un ángulo mayor de 90 grados además de este? Obviamente que no, porque en un triángulo solamente pueden haber máximo un ángulo recto o un ángulo obtuso. No pueden haber dos ángulos mayores de 90 grados o iguales a 90 grados en su efecto. ¿Por qué? Porque la suma total de los ángulos es 180. Entonces, solamente puede permitirse un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué significa eso? Que si me dicen que están en progresión aritmética, significa que el mayor ángulo debe ser este, el de 90. Entonces, colocamos los ángulos en progresión aritmética, pero considerando que este 90 es el mayor. 90 aquí. 90 menos R en la parte superior. ¿Por qué menos R? Porque está disminuyendo. Lo vuelvo a repetir. 90 es el mayor. A partir de él va bajando. ¿Y cuál será el de la otra esquina? Sería 90 menos 2R. ¿Por qué? Porque va disminuyendo una razón. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la suma de los ángulos interiores en el triángulo. Es decir, que la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto debe ser? 180 grados. 90 más 90 menos R más 90 menos 2R es igual a 180. Bueno, simplificamos, reducimos y me quedaría 270 menos 3R, es igual a 180. De donde el 180 pasaría a restar, me quedaría 90 grados, es igual a 3R. De donde R vale 30 grados. Ahora, esa es la respuesta. Hemos hallado la razón, pero no hemos hallado el menor de los ángulos, porque me están pidiendo aquí calcular el menor de ellos. Y cuando se refiere al menor, significa o este ángulo o este. Bueno, claramente tendría que ser el del vértice inferior derecho, porque como está restando dos razones, significa que esto es menor. Entonces, por lo tanto, 90 menos 2 veces 30, el resultado es 30 grados coincidentemente también con la razón. ¿Se entendió? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Hay que borrar los dibujos hechos anteriormente. Listo. A ver. En la pregunta 5 me piden calcular el valor de x y me dan este en A. ¿Recuerdan ustedes en el tema de triángulos que había una propiedad también que correspondía a cuando tenemos, digamos así, un triángulo trunco? Si ustedes lo ven esto como si fuera una parte de un triángulo que faltaría completarse en la parte superior, esta línea de abajo sería la base, ¿no es cierto? Pero esta línea que viene oblicua también en la parte de aquí, también sería una base del mismo triángulo. Entonces, por consecuencia, hay un teorema que podemos aplicar.
Solución. Ese teorema. El teorema dice que la suma de los ángulos de esta base, por así decirlo, de ambos lados, es igual a una constante con los ángulos de una base superior construida dentro de las mismas líneas que formarían un supuesto triángulo. Entonces, aplicando o reemplazamos en el teorema y nos quedaría que 3x más 2x es igual a 80 más 40, de donde 5x es igual a 120 grados, pasamos a dividir el número 5 y me queda que x mide 24 grados. Y ya está resuelto el problema. Bueno, pasemos a la pregunta número 6. Dice, del gráfico, calcule x. Y nuevamente estamos en el tema de triángulos. ¿Qué tenemos que hacer en esa pregunta? A ver, vamos. Solución. Podemos resolverla de muchas maneras. Entiendan que cuando hay un problema geométrico pueden haber más de una forma de resolverse un interrogante. Yo, para que sea un poco más entendible, lo he hecho utilizando una propiedad, digamos, la más conocida por todos. Coloquemos los ángulos suplementarios 180 menos x aquí, en este vértice, pero de manera interior. Y acá, en el otro vértice, ¿qué ángulo sería? 180 menos 2x. Entonces, ahí está. ¿Está claro por qué? Son ángulos suplementarios. Recuerden que los dos forman un par lineal, forman un ángulo llano. Suman 180, por eso si es que uno es x, el otro es 180 menos x. Si uno es 2x, el otro sería 180 menos 2x. Bueno, por suma de ángulos internos en un triángulo, la suma de los tres, ¿cuánto tiene que ser? 180. Entonces, 180 menos x más 60 y más 180 menos 2x es igual a 180. Reduciendo. Bueno, yo he reducido sumando todo lo que está a la izquierda. 180 más 180 son 360, más 60 son 420, menos x, menos 2x son menos 3x, igual a 180. Pero ya saben ustedes que también podrían haber cancelado 180 de la izquierda con 180 de la derecha. Es válido y no significa un error en la solución. Va a dar la misma respuesta. Sigamos. 180 grados pasaría a restar y me quedaría que 240 es igual a 3x. Lo resuelvo así, vuelvo a repetir para aquellos que siguen una secuencia lógica. De donde x vale 80 grados. Listo. Pasemos a la pregunta número 7 y 8. A ver, en la pregunta 7 me dicen, si dos ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante miden 2x y 3x, calcule el valor de x. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si me están hablando de ángulos determinados por dos rectas paralelas cortadas por una secante, lo normal es que grafiquemos primero las rectas paralelas y la secante. Ahí está. Y ahora, dice, los ángulos determinados. O sea, están hablando de ángulos a un mismo lado. Estos son los ángulos determinados al cortar una secante a estas dos rectas paralelas. Estos dos. O bien estos dos, o bien los dos de acá. Pero en cualquier lado, tienen que ser esos ángulos los determinados al cortarse por la secante. Ahora, ¿dónde van 2x y 3x? Vamos a colocarlos. Colocamos los ángulos 2x y 3x de manera conveniente. ¿Cuál es el menor? 2x. Por lo tanto, debería ir en una parte aguda aquí. Y en la parte superior, 3x. Porque es un ángulo mayor, probablemente un ángulo obtuso. Bien. Ahora, recuerden ustedes que en el tema de ángulos entre rectas paralelas cortadas por una secante, vimos que estos ángulos tienen un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Son los ángulos conjugados. Entonces, aplicando la propiedad de los ángulos conjugados, estos ángulos deben sumar 180 grados. Por lo tanto, 5x vale 180 grados, de donde x mide 36 grados. Bien, pregunta número 8. Bien, en un triángulo, la medida de uno de sus ángulos interiores es igual a la diferencia de medidas de los otros dos ángulos interiores. Calcule la medida de uno de ellos. Bien, como ustedes se dan cuenta, todas las preguntas están a manera de problema. Por eso justamente tienen problemas sobre lo que ya hemos visto anteriormente. Un repaso, pero las preguntas en forma textual en algunos casos sin gráfico. Por eso hay que tener también la suficiente capacidad para poder convertir el texto en un gráfico. Y en el caso de las preguntas que estamos viendo, pues están bastante sencillas y asequibles. Dice, en un triángulo la medida de uno de los ángulos interiores. Entonces vamos a dibujar el triángulo, obviamente. Solución. Graficamos y colocamos los ángulos. A ver. Ya tengo el triángulo. Ahora, me dicen que uno de sus ángulos interiores es igual a la diferencia de las medidas de los otros dos. Yo voy a empezar justamente por los otros dos. A uno de ellos le coloco X, por acá. Al otro de ellos, a la parte superior, le coloco Y. Ahí está. ¿Cuántos ángulos van? 2. ¿Qué me faltaría? El tercer ángulo. Este tercer ángulo es el que me están hablando aquí en el problema. Dice, la medida de uno de sus ángulos interiores, el de aquí, es igual a la diferencia de las medidas de los otros dos ángulos. Es decir, este ángulo es la diferencia, la resta de los otros dos. Por lo tanto, sería X menos Y. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué hacemos a continuación? Cuando ya tenemos los tres ángulos de un triángulo, podemos aplicar la suma de ángulos internos. ¿Cuánto es la suma de ángulos internos? 180 grados, es decir, X más Y más X menos Y es igual a 180 grados. ¿Qué pasa con la Y y con el menos Y? Se van, se cancelan y me quedaría
2x igual 180 grados, de donde x mide 90 grados. Y como x es uno de los ángulos, ya tengo la respuesta. La medida de un ángulo, uno de ellos, es 90 grados. Ahí estaría la solución. ¿Se entendió? Muy bien. Chicos, les dejo algunas preguntas para que ustedes puedan resolver. Esto está bastante sencillo. Inténtenlo. Yo les voy a colocar aquí las respuestas también. La respuesta de la pregunta número 9 es 45 grados, que corresponde al tema de ángulos. La pregunta número 10 corresponde al tema de segmentos. La respuesta es 9. En el caso de la pregunta número 11, un poquito más complicadita, la respuesta es 40 grados. Les aseguro que con lo que hemos explicado, con lo que hemos visto, ustedes tienen la capacidad de resolver cada una de estas preguntas. Bien, hemos llegado entonces al final de la sesión. Chicos, gracias y felicitaciones por el esfuerzo, pues, el esfuerzo que han hecho para poder atender, la atención que me han dado. Definitivamente, estas sesiones virtuales son todo un reto, pero recuerden que estamos hechos para hacerlos justamente vencedores y cumplir esos retos. Hay una brecha, digamos, de manera presencial, pero no significa que no podamos aprender. Incluso, me parece que a través de la plataforma virtual, ustedes van a poder repasar incluso las clases de manera reiterada, si en un caso no comprendiesen alguna parte, pueden volver a repetir este video una y otra vez y poder entender. Si tuviesen alguna duda a pesar de ello, de que no comprenden alguna parte, mándenme un mensaje a través de la plataforma virtual. Gustoso, voy a contestar cualquier duda que tengan, chicos. También accedan a sus evaluaciones. Las evaluaciones virtuales son, por ahora, el medio para poder verificar que estén aprendiendo. No tienen carácter desaprobatorio. Hoy en día no podemos hablar ni siquiera de desaprobación, sino que hoy en día estamos hablando de que ustedes deben lograr los aprendizajes que nos hemos propuesto, aunque sea de manera mínima. Estamos hablando de una situación extraordinaria. Bien, chicos, entonces ánimo, nos encontraremos en una nueva sesión.